El silencio de la madrugada se quebró cuando Isabel empujó su carrito de limpieza por los pasillos del imponente edificio corporativo. Sus manos curtidas por el trabajo sostenían el trapo húmedo mientras observaba a través de las ventanas de cristal las oficinas vacías que pronto se llenarían de ejecutivos con trajes costosos. Era una mujer de belleza serena, con ojos expresivos que guardaban historias de lucha y determinación, y aunque su uniforme azul marino fuera sencillo, su porte irradiaba una dignidad inquebrantable. A esa hora temprana, Isabel era dueña absoluta de aquellos espacios elegantes. Conocía cada rincón, cada oficina, cada secreto que las paredes parecían susurrar cuando nadie más estaba presente. Llevaba trabajando en esa empresa durante muchos años y había llegado a amar la tranquilidad de esas horas previas al amanecer, cuando podía trabajar en paz, sin las miradas despectivas de algunos empleados que la trataban como si fuera invisible. Mientras limpiaba meticulosamente cada superficie, Isabel pensaba en la pequeña Victoria, la niña que cuidaba en secreto desde hacía tiempo. Era una criatura hermosa, con rizos dorados que brillaban bajo la luz del sol y ojos azules que parecían contener toda la inocencia del mundo. La había encontrado abandonada cerca de su modesto hogar, y desde entonces se había convertido en el centro de su universo, aunque pocos sabían de su existencia. La rutina de Isabel era precisa y silenciosa. Comenzaba por las oficinas de los pisos inferiores y gradualmente subía hasta llegar al último nivel, donde se encontraba la oficina del CEO. Lorenzo Mendoza era un hombre imponente, de presencia magnética y rasgos perfectamente cincelados. Su cabello oscuro siempre estaba impecablemente peinado, y sus trajes hechos a medida acentuaban su figura atlética. Era conocido por su frialdad profesional y por la distancia que mantenía con todos los empleados, especialmente con el personal de limpieza. Esa mañana algo era diferente. Mientras Isabel se acercaba a la oficina de Lorenzo, notó que había luz encendida y escuchó un sonido que la dejó completamente desconcertada. Era el sonido de un llanto contenido, profundo y desgarrador, que provenía del interior de la lujosa oficina. Su primer instinto fue alejarse, pero algo la detuvo. En todos los años que llevaba trabajando allí, jamás había visto al CEO mostrar la menor emoción. Con pasos cautelosos, Isabel se acercó a la puerta entreabierta. Lo que vio la dejó sin aliento. Lorenzo Mendoza, el hombre más poderoso de la empresa, estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, con la cabeza entre las manos, sollozando en silencio. Frente a él, sobre el escritorio, reposaba una fotografía enmarcada en plata que Isabel no había visto nunca antes en esa oficina. Desde su posición, Isabel pudo distinguir la imagen en la fotografía, y su corazón se detuvo por un instante. Era el rostro de una niña pequeña, con rizos dorados y ojos azules brillantes. Una niña que Isabel reconoció inmediatamente, porque cada mañana le preparaba el desayuno, cada noche le contaba cuentos para dormir, y cada día la llenaba de amor y cuidados. Era Victoria, la misma niña que Isabel había estado criando en secreto, la pequeña que había llegado a su vida de manera misteriosa y se había convertido en su razón de existir, estaba ahí, en una fotografía sobre el escritorio del CEO más temido de la ciudad. Los pensamientos de Isabel se agolparon como un torbellino. ¿Cómo era posible? ¿Qué conexión podía tener Lorenzo Mendoza con Victoria? Isabel sintió que las piernas le temblaron y tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. Observó nuevamente a Lorenzo, quien seguía llorando mientras acariciaba delicadamente el marco de la fotografía. En sus facciones perfectas se podía leer un dolor profundo, una herida que parecía haberse abierto después de años de estar oculta bajo su máscara de frialdad empresarial. El CEO levantó la mirada hacia la fotografía y murmuró algo que Isabel apenas pudo escuchar. «Perdóname, mi pequeña. Papá nunca quiso que las cosas terminaran así». Sus palabras fueron como un rayo que iluminó la mente de Isabel. ¿Papá? ¿Lorenzo Mendoza era el padre de Victoria? Miles de preguntas bombardearon la mente de Isabel mientras permanecía inmóvil en el pasillo. Si Lorenzo era el padre de Victoria, ¿por qué la niña había aparecido abandonada cerca de su casa? ¿Por qué nunca había intentado buscarla?
¿Y por qué ahora, después de tanto tiempo, lloraba frente a su fotografía en la soledad de su oficina? Isabel recordó la noche en que había encontrado a Victoria. Había estado lloviendo intensamente, y cuando salió a cerrar las ventanas de su pequeña casa, escuchó el llanto de una criatura. Allí, en una canasta de mimbre cubierta con una manta rosa, estaba la pequeña más hermosa que había visto jamás. No había ninguna nota, ninguna explicación, solo una niña que necesitaba amor y cuidados. Desde ese momento, Isabel había decidido protegerla como si fuera su propia hija. No tenía familia propia, y Victoria había llenado un vacío en su corazón que ni siquiera sabía que existía. Había sido cautelosa de no revelar la existencia de la niña a nadie, temiendo que las autoridades se la quitaran o que surgieran complicaciones. Victoria era su secreto más preciado, su razón para levantarse cada mañana y trabajar incansablemente. Pero ahora, observando el dolor genuino en los ojos de Lorenzo Mendoza, Isabel se dio cuenta de que había mucho más en esta historia de lo que había imaginado. El hombre que siempre había considerado frío e insensible estaba demostrando una vulnerabilidad que la conmovió hasta el alma. Lorenzo se levantó de su silla y caminó hacia la ventana que daba a la ciudad. Desde donde estaba, Isabel pudo ver su perfil y notó que su rostro, usualmente imperturbable, estaba marcado por años de sufrimiento oculto. Sus hombros, siempre erguidos con autoridad, ahora se veían cansados, como si cargaran el peso del mundo. Isabel sabía que debía alejarse, que estaba invadiendo un momento íntimo y privado, pero no podía moverse. Algo la mantenía allí, como si el destino hubiera orquestado ese encuentro. Era como si todos los años de trabajo silencioso en esa empresa la hubieran llevado a este momento exacto, a este descubrimiento que cambiaría todo. El CEO regresó a su escritorio y tomó la fotografía entre sus manos. Isabel pudo ver cómo sus dedos temblaban ligeramente mientras trazaba con delicadeza los contornos del rostro de Victoria en la imagen. «Mi hermosa princesa», susurró, y su voz se quebró nuevamente. «Si supieras cuánto te he buscado, cuántas noches he pasado sin dormir, preguntándome si estás bien, si estás segura». Esas palabras llegaron directamente al corazón de Isabel. Lorenzo Mendoza no era un padre que había abandonado a su hija. Era un padre que la había perdido y que llevaba años buscándola. La frialdad que siempre había mostrado en la empresa tal vez era simplemente una máscara para ocultar su dolor, una coraza que había construido para protegerse de un sufrimiento demasiado grande para soportar. Isabel sintió que los ojos se le llenaron de lágrimas. Victoria era una niña feliz y saludable, llena de risas y travesuras. Cada día le preguntaba por sus padres, y cada día Isabel le decía que sus papás la amaban mucho, pero que estaban en un lugar muy lejano. Nunca había imaginado que uno de ellos estaba tan cerca, trabajando en el mismo edificio donde ella limpiaba cada madrugada. De repente, Isabel escuchó pasos acercándose por el pasillo. Rápidamente empujó su carrito y fingió estar concentrada en limpiar las ventanas, pero su mente seguía procesando todo lo que había visto y escuchado. Cuando el seguridad nocturno pasó junto a ella con un saludo cordial, Isabel apenas pudo responder con un movimiento de cabeza. El resto de su turno fue una nebulosa. Isabel completó sus tareas de manera automática, pero su mente estaba completamente enfocada en la revelación que acababa de tener. Cada vez que pasaba cerca de la oficina de Lorenzo, podía ver que la luz seguía encendida y que él continuaba allí, sumido en su dolor silencioso. Cuando llegó la hora de terminar su turno, Isabel no pudo resistir la tentación de pasar una vez más frente a la oficina del CEO. Esta vez Lorenzo estaba de pie frente a un gran retrato colgado en la pared, una fotografía de él con una mujer hermosa de cabello castaño y sonrisa radiante. Isabel se dio cuenta de que probablemente era la madre de Victoria y sintió una punzada de tristeza al imaginar qué había pasado con esa familia aparentemente perfecta. Mientras empacaba sus útiles de limpieza, Isabel tomó una decisión que cambiaría todo. No podía quedarse callada sabiendo lo que sabía. Victoria merecía conocer a su padre y Lorenzo merecía saber que su hija estaba viva, sana y amada, pero también sabía
que debía ser muy cuidadosa sobre cómo manejar esta situación. No podía simplemente llegar y decir, «Su hija está conmigo». Había demasiadas preguntas sin respuesta, demasiados misterios que resolver. ¿Por qué Victoria había sido abandonada? ¿Dónde estaba su madre? ¿Qué había pasado para separar a esta familia? Isabel sabía que necesitaba más información. Hola, espero que estés disfrutando de este video. Soy un poco curioso y me gustaría saber desde dónde estás viendo este video y también qué hora es ahora donde estás. Gracias por ver esta historia. Antes de tomar cualquier decisión definitiva. Saliendo del edificio bajo la luz del amanecer, Isabel caminó lentamente hacia su casa, donde Victoria probablemente ya estaría despierta, esperando su desayuno y sus cuentos matutinos. La idea de ver a la pequeña después de lo que había descubierto la llenó de una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Cómo podría mirar a Victoria a los ojos sabiendo que su padre estaba tan cerca? ¿Cómo podría continuar con su rutina diaria sabiendo que Lorenzo Mendoza sufría cada día por la ausencia de su hija? Isabel sabía que había llegado a un punto de no retorno y que las decisiones que tomara en los próximos días cambiarían para siempre la vida de todos los involucrados. El misterio que había comenzado con un llanto en una oficina silenciosa estaba a punto de desarrollarse en una historia de reencuentros, secretos familiares y segundas oportunidades. Isabel, sin saberlo, se había convertido en la pieza clave de un rompecabezas que llevaba años esperando ser resuelto. Al llegar a su modesta casa, Isabel encontró a Victoria despierta en su pequeña cama, jugando con una muñeca de trapo que le había regalado tiempo atrás. La niña levantó la mirada con esos ojos azules cristalinos que ahora Isabel sabía de quién había heredado, y le regaló esa sonrisa luminosa que siempre conseguía derretir su corazón. «Isabel, ¿ya terminaste de trabajar?», preguntó Victoria con su vocecita dulce, extendiendo los brazos para recibir el abrazo matutino que se había convertido en tradición entre ellas. Isabel la abrazó con más fuerza de lo habitual, sintiendo una mezcla de amor protector y una angustia nueva que no sabía cómo manejar. «Sí, mi pequeña princesa, ¿tienes hambre?». Le costó trabajo pronunciar la palabra princesa, recordando cómo Lorenzo había usado exactamente la misma palabra para referirse a su hija. Mientras preparaba el desayuno, Isabel observaba cada gesto de Victoria con nuevos ojos. Ahora podía ver claramente los rasgos que la niña había heredado de su padre. La forma elegante de sus manos, la manera decidida en que movía la cabeza cuando algo le llamaba la atención, y esa mirada penetrante que, incluso en una criatura tan pequeña, transmitía una inteligencia especial. «Isabel», dijo Victoria mientras mordisqueaba una tostada, «¿tú crees que mis papás me están buscando?». La pregunta golpeó a Isabel como un puñetazo en el estómago. Era una pregunta que Victoria hacía frecuentemente y que Isabel siempre había respondido con evasivas cariñosas, pero ahora, sabiendo la verdad, cada palabra se sentía como una traición. «¿Por qué me preguntas eso, corazón?», logró articular Isabel, sentándose junto a la pequeña. Victoria bajó la mirada hacia su plato. «Anoche soñé con un señor muy elegante que lloraba y me decía que me había estado buscando por todas partes. Tenía los ojos del mismo color que los míos». La inocencia con la que describió su sueño hizo que Isabel sintiera un escalofrío recorrer su espina dorsal. «Fue solo un sueño, pequeña», murmuró Isabel, aunque sus palabras sonaron poco convincentes, incluso para ella misma. «Come tu desayuno antes de que se enfríe». Después de dejar a Victoria con Esperanza, una anciana vecina que cuidaba de la niña durante las tardes, Isabel regresó a su trabajo con una determinación férrea. Necesitaba saber más sobre Lorenzo Mendoza y sobre qué había pasado con la familia de Victoria. No podía tomar una decisión tan importante sin conocer toda la historia. Durante su turno, Isabel prestó atención a cada detalle de la oficina del CEO que antes había pasado por alto. Notó que había varias fotografías pequeñas en un cajón entreabierto de su escritorio, todas boca abajo, como si Lorenzo no pudiera soportar mirarlas constantemente, pero tampoco quisiera alejarlas completamente. Aprovechando un momento en que sabía que Lorenzo estaba en una junta importante, Isabel se acercó cuidadosamente al escritorio.
Con manos temblorosas, levantó una de las fotografías y se encontró con una imagen que la dejó sin aliento. Lorenzo y una mujer hermosa de cabello castaño sostenían a una Victoria bebé entre sus brazos. La felicidad irradiaba de sus rostros, y era evidente que habían sido una familia profundamente unida y amorosa. En otra fotografía, Victoria aparecía un poco más grande, corriendo por un jardín mientras Lorenzo la perseguía jugando, ambos riéndose con alegría. Isabel sintió una punzada de dolor al darse cuenta de todos los momentos preciosos que padre e hija habían perdido y de todos los recuerdos que podrían haber creado juntos. Pero fue la última fotografía la que realmente la conmovió hasta las lágrimas. Era una imagen de la mujer de cabello castaño en lo que parecía ser una cama de hospital, pálida pero sonriendo débilmente mientras sostenía a Victoria. Lorenzo estaba a su lado, besando su frente, y aunque la imagen irradiaba amor, también había algo de despedida en la escena. Isabel comenzó a entender la tragedia que había separado a esta familia. La madre de Victoria había muerto, probablemente cuando la niña era muy pequeña, pero eso no explicaba por qué Victoria había aparecido abandonada cerca de su casa, ni por qué Lorenzo no la había criado él mismo. Esa noche, Isabel decidió hacer algo que nunca antes había contemplado: investigar más profundamente la vida de Lorenzo Mendoza. Visitó la biblioteca pública y buscó en archivos de periódicos antiguos cualquier información sobre él y su familia. Lo que encontró la dejó devastada y, al mismo tiempo, le dio todas las respuestas que necesitaba. Había un artículo de varios años atrás que hablaba sobre la tragedia que había golpeado al exitoso empresario Lorenzo Mendoza. CEO pierde a esposa e hija en trágico accidente. El artículo detallaba cómo Gabriela Mendoza, esposa de Lorenzo, había muerto en un accidente automovilístico mientras conducía con su pequeña hija Victoria. Según el reporte, ambas habían sido declaradas muertas en el lugar del accidente, aunque el cuerpo de la niña nunca había sido encontrado. La policía había concluido que probablemente había sido arrastrado por la corriente del río donde había ocurrido el accidente. Isabel sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Lorenzo había pasado todos estos años creyendo que su hija había muerto junto con su esposa. El dolor que había visto en sus ojos, las lágrimas que había derramado frente a la fotografía, todo tenía sentido ahora. Él no sabía que Victoria estaba viva, pero entonces surgió una nueva pregunta. Si Victoria había sobrevivido al accidente, ¿cómo había llegado hasta su puerta? ¿Quién la había rescatado y por qué la había dejado con ella en lugar de devolverla a su padre? Isabel continuó leyendo y encontró artículos de seguimiento que describían la búsqueda desesperada que Lorenzo había emprendido. Había contratado investigadores privados, había ofrecido recompensas enormes, había recorrido hospitales y orfanatos buscando cualquier rastro de su hija. Pero después de meses de búsqueda infructuosa, los medios reportaron que Lorenzo Mendoza se había sumido en una depresión profunda y se había retirado casi completamente de la vida pública. El último artículo que encontró era de apenas unos meses atrás. Lorenzo Mendoza regresa al mundo empresarial tras años de luto. El texto explicaba cómo había retomado las riendas de su empresa, pero quienes lo conocían decían que nunca había sido el mismo hombre. Se había vuelto distante, frío, obsesionado con el trabajo como una manera de escapar de su dolor. Isabel cerró los archivos con lágrimas corriendo por sus mejillas. Ahora entendía por qué Lorenzo lloraba frente a la fotografía de Victoria, por qué mantenía esas imágenes escondidas en su oficina. Cada día era una lucha entre mantener vivo el recuerdo de su hija y tratar de seguir adelante con su vida. Pero la pregunta más importante seguía sin respuesta. ¿Quién había salvado a Victoria del accidente y por qué había decidido dejarla con Isabel en lugar de devolverla a su padre? Al día siguiente, Isabel llegó al trabajo con una nueva determinación. Sabía que debía hablar con Lorenzo, pero también sabía que debía hacerlo de la manera correcta. No podía simplemente irrumpir en su oficina y anunciar que su hija estaba viva. Necesitaba preparar el terreno. Necesitaba encontrar la manera de revelar la verdad sin causar más dolor del necesario. Durante su turno de limpieza,
Isabel prestó atención a los hábitos de Lorenzo. Notó que siempre llegaba muy temprano a la oficina, antes que cualquier otro empleado, y que se quedaba hasta muy tarde. Era como si el trabajo fuera su único refugio, el único lugar donde podía mantener su mente ocupada y alejada de sus recuerdos dolorosos. Esa mañana, Isabel tomó una decisión arriesgada. En lugar de evitar la oficina de Lorenzo cuando él estaba presente, decidió limpiar exactamente cuando él estuviera allí. Necesitaba encontrar una manera de establecer contacto, de romper esa barrera invisible que siempre había existido entre el CEO y el personal de limpieza. Cuando entró a su oficina, Lorenzo estaba sentado frente a su computadora, pero Isabel notó que su pantalla mostraba un sitio web de investigadores privados. Incluso después de todos estos años, seguía buscando a su hija. «Buenos días, señor Mendoza», dijo Isabel suavemente, tratando de mantener su voz firme a pesar de los nervios. Lorenzo levantó la mirada, sorprendido. En todos los años que Isabel había trabajado allí, nunca habían intercambiado más de un saludo superficial. «Buenos días». Dudó por un momento, claramente avergonzado de no recordar su nombre. «Isabel», completó ella con una sonrisa gentil. «Isabel Morales. Llevo muchos años trabajando aquí». «Por supuesto, Isabel», respondió Lorenzo, cerrando rápidamente la ventana de su computadora. «Gracias por mantener todo tan limpio. Su trabajo es excelente». Había algo en la voz de Lorenzo, una vulnerabilidad que Isabel nunca había escuchado antes. Era como si la hubiera visto realmente por primera vez, no solo como parte del mobiliario, sino como una persona. «Señor Mendoza», comenzó Isabel, armándose de valor, «he notado que usted trabaja muchas horas. ¿No tiene familia esperándolo en casa?» La pregunta era atrevida, tal vez incluso inapropiada, pero Isabel necesitaba abrir esa puerta. Vio cómo el rostro de Lorenzo se ensombreció inmediatamente, y por un momento temió haber cometido un error grave. «No», respondió Lorenzo en voz baja, girando su silla hacia la ventana. «No tengo familia». Isabel sintió su corazón romperse por la tristeza en esas palabras. «Perdone si fui indiscreta, señor. Es solo que, bueno, creo que todos necesitamos tener a alguien especial en nuestras vidas». Lorenzo permaneció en silencio durante un largo momento, y Isabel pensó que tal vez debía marcharse. Pero entonces él habló, y sus palabras salieron cargadas de un dolor tan profundo que ella tuvo que contenerse para no correr a consolarlo. «Tuve una familia una vez», murmuró sin voltear a mirarla. «Una esposa hermosa y una hija que era mi mundo entero, pero las perdí, y no hay día que no me culpe por no haber estado allí para protegerlas». Isabel sintió lágrimas formándose en sus ojos. «¿Puedo preguntarle qué pasó?», susurró. Lorenzo se giró hacia ella, y Isabel pudo ver que sus ojos estaban húmedos. «Hubo un accidente. Mi esposa estaba llevando a mi pequeña a su clase de ballet cuando perdí el control del coche. Las dos murieron. Lo siento mucho», dijo Isabel con sinceridad absoluta. «No puedo imaginar lo doloroso que debe ser». «Lo peor», continuó Lorenzo, como si necesitara desahogarse con alguien después de años de guardar su dolor en silencio, «es que nunca encontraron el cuerpo de mi hija. Una parte de mí se aferra a la esperanza imposible de que de alguna manera ella sobrevivió, que está en algún lugar creciendo sin saber quién soy». Isabel sintió que el corazón se le salía del pecho. Lorenzo estaba tan cerca de la verdad, y ella tenía el poder de reunirlo con su hija, de devolverle la felicidad que había perdido. Pero también sabía que necesitaba más información antes de dar ese paso crucial. «¿Y si ella hubiera sobrevivido?», preguntó Isabel cuidadosamente. «¿Qué haría usted?». Lorenzo la miró con una intensidad que la hizo temblar. «Movería cielo y tierra para encontrarla. Daría todo lo que tengo, vendería esta empresa, entregaría mi vida entera solo por tener la oportunidad de abrazarla una vez más y decirle cuánto la he extrañado». Esas palabras confirmaron todo lo que Isabel necesitaba saber. Lorenzo Mendoza no era un padre que había abandonado a su hija, era un padre que había sido destruido por la pérdida y que seguía amándola con cada fibra de su ser. «Señor Mendoza», dijo Isabel, tomando la decisión más importante de su vida, «hay algo que necesito contarle».
algo que podría cambiar su vida para siempre. Lorenzo la miró con una mezcla de curiosidad y esperanza cautelosa. ¿De qué se trata? Isabel respiró profundamente, sabiendo que las siguientes palabras alterarían el curso de sus vidas para siempre. Conozco a una niña hermosa con ojos azules como los suyos y rizos dorados, una niña que pregunta por sus padres cada día y que sueña con el día en que la encuentren. El rostro de Lorenzo palideció y Isabel pudo ver cómo sus manos comenzaron a temblar. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo, señor Mendoza, que tal vez su hija no murió en ese accidente y tal vez, solo tal vez, ha estado más cerca de usted de lo que jamás imaginó. Lorenzo Mendoza se levantó de su silla tan bruscamente que ésta rodó hacia atrás, chocando contra la pared. Sus ojos, normalmente controlados y calculadores, ahora brillaban con una mezcla de esperanza desesperada y terror absoluto. ¿Qué está diciendo exactamente, Isabel? Su voz temblaba mientras pronunciaba cada palabra, como si temiera que cualquier sonido demasiado alto pudiera hacer desaparecer esa posibilidad milagrosa. Isabel sintió que sus propias piernas flaqueaban. Había llegado al punto de no retorno, y sabía que las próximas palabras cambiarían todo para siempre. Señor Mendoza, hace mucho tiempo encontré a una niña abandonada cerca de mi casa. Una niña que podría ser que es su hija Victoria. El silencio que siguió fue tan profundo que Isabel podía escuchar los latidos de su propio corazón. Lorenzo la miraba fijamente, como si estuviera viendo un fantasma, procesando palabras que había soñado escuchar durante años, pero que nunca se había atrevido a esperar realmente. ¿Dónde? Fue lo único que logró susurrar. ¿Dónde está? Está conmigo, respondió Isabel, y, al ver cómo los ojos de Lorenzo se llenaron de lágrimas, rápidamente añadió, está bien, está sana, está feliz. La he cuidado como si fuera mi propia hija. Lorenzo se dejó caer en su silla, cubriéndose el rostro con las manos. Durante varios minutos, los únicos sonidos en la oficina fueron sus sollozos entrecortados y los suaves murmullos de consuelo de Isabel, quien instintivamente se había acercado para ofrecer su apoyo. ¿Cómo puede estar segura de que es ella?, preguntó Lorenzo cuando finalmente logró recuperar la compostura. Isabel sacó de su bolsillo algo que había llevado consigo desde que tomó la decisión de hablar con él, una pequeña fotografía de Victoria que había tomado recientemente. Con manos temblorosas se la entregó a Lorenzo. Al ver la imagen, Lorenzo emitió un sonido que era parte risa, parte llanto, parte oración de gratitud. «Es ella», murmuró, presionando la fotografía contra su pecho. «Es mi pequeña Victoria. Ha crecido tanto, pero es ella. Tiene los mismos ojos, la misma sonrisa de su madre». «Señor Mendoza», dijo Isabel suavemente, «necesito contarle toda la verdad sobre cómo llegó Victoria a mi vida, porque hay alguien más involucrado en esta historia». Lorenzo levantó la mirada, alerta. «¿Quién?». Isabel respiró profundamente antes de continuar. «La noche que encontré a Victoria, no estaba completamente sola. Había un hombre mayor, muy herido, que había estado cuidando de ella. Estaba muriendo. Y sus últimas palabras fueron que debía proteger a la niña, que no podía devolverla a su familia, porque alguien había intentado hacerles daño». La expresión de Lorenzo cambió drásticamente. «¿Qué quiere decir con que alguien intentó hacerles daño?». «El hombre me dijo que el accidente no había sido un accidente», continuó Isabel, viendo cómo el rostro de Lorenzo palideció. «Dijo que alguien había empujado el coche de su esposa fuera del camino intencionalmente, y que cuando él logró rescatar a Victoria del Río, se dio cuenta de que tendría que esconderla para protegerla». Lorenzo se puso de pie nuevamente, pero esta vez con una energía diferente. Ya no era el dolor lo que lo movía, sino una mezcla de alivio y una nueva comprensión de eventos que nunca había logrado explicarse completamente. «Siempre supe que había algo extraño en ese accidente», murmuró, comenzando a caminar por la oficina. Gabriela era una conductora excelente, conocía esa carretera perfectamente. Los investigadores dijeron que había marcas de otro vehículo en el pavimento, pero nunca pudieron encontrar al conductor. «El hombre que rescató a Victoria se llamaba Diego», continuó Isabel. «Antes de morir,
Me dijo que había sido investigador privado contratado por usted para proteger a su familia. Había descubierto que alguien quería hacerles daño, pero llegó tarde para salvar a su esposa. Solo pudo salvar a Victoria. Lorenzo se detuvo abruptamente. Diego Herrera. Lo recuerdo. Lo contraté porque había recibido algunas amenazas anónimas relacionadas con un negocio que estaba a punto de cerrar. Pensé que eran solo intimidaciones vacías. Nunca imaginé. Su voz se quebró al comprender la magnitud de lo que había pasado. Diego me dijo que la persona responsable tenía mucho poder y conexiones, añadió Isabel. Por eso decidió esconder a Victoria hasta que fuera seguro devolverla. Pero cuando llegó conmigo, estaba muy herido y sabía que no viviría mucho más tiempo. Me hizo prometer que la protegería hasta que fuera seguro revelar la verdad. ¿Y quién era esa persona?, preguntó Lorenzo. Aunque por la expresión en su rostro, Isabel sospechó que él ya tenía una idea. Diego mencionó un nombre antes de morir: Alejandro Vega. El rostro de Lorenzo se endureció. Vega. Debía haberlo sabido. Alejandro Vega había sido su socio comercial años atrás, y había habido una disputa amarga cuando Lorenzo descubrió que Vega estaba involucrado en actividades ilegales. Lorenzo había amenazado con exponerlo, lo cual habría arruinado no solo su carrera, sino que también lo habría enviado a prisión. Vega desapareció del país poco después del accidente, murmuró Lorenzo. Vendió todas sus propiedades y se fue sin dejar rastro. Nunca pude probarlo, pero siempre sospeché que había huido por algo más que solo los problemas legales que enfrentaba. Isabel asintió. Diego dijo que era demasiado peligroso devolver a Victoria, mientras Vega tuviera poder para hacerle daño. Pero hace unos meses leí en el periódico que Alejandro Vega había muerto en un accidente en el país donde se había refugiado. Fue entonces cuando supe que era seguro buscar la manera de reunir a Victoria con su familia. La comprensión iluminó el rostro de Lorenzo. Por eso usted decidió acercarse a mí ahora. Por eso tomó el riesgo de contarme la verdad. Exactamente, confirmó Isabel. Victoria merece estar con su verdadero padre, y usted merece recuperar a Pimsemosemoseinma, su hija. Lorenzo caminó hacia la ventana, mirando hacia la ciudad que se extendía más abajo. Isabel, usted arriesgó su trabajo, su seguridad, todo, para proteger a mi hija durante todos estos años. ¿Cómo podré agradecérselo alguna vez? No necesita agradecerme nada, respondió Isabel con sinceridad. Victoria llenó un vacío en mi corazón que ni siquiera sabía que existía. Cuidar de ella ha sido el mayor privilegio de mi vida. Lorenzo se giró hacia ella, y por primera vez desde que Isabel lo conocía, sonrió genuinamente. ¿Cuándo puedo verla? Cuando usted esté listo, respondió Isabel. Pero necesitamos preparar a Victoria. Ella sabe que tiene un papá en algún lugar, pero debemos explicarle la situación con cuidado. Lorenzo asintió, limpiándose las lágrimas. ¿Podría venir a mi casa esta noche? ¿Con Victoria? Quiero que el reencuentro sea en un lugar cómodo para ella. Por supuesto, dijo Isabel, pero hay algo más que debe saber. Victoria es una niña muy inteligente y sensible. Ella ha creado una imagen de usted en su mente a través de sus sueños y sus preguntas. No se sorprenda si ella lo reconoce inmediatamente. Esa tarde, Isabel regresó a su casa con una mezcla de emoción y nerviosismo que nunca había experimentado. Cuando llegó encontró a Victoria jugando en el pequeño jardín trasero, cantando una canción que Isabel le había enseñado. Victoria pequeña, necesito hablar contigo de algo muy importante. Victoria dejó sus juguetes y se acercó, percibiendo inmediatamente la seriedad en la voz de Isabel. ¿Qué pasa, Isabel? ¿Estás triste? Isabel la tomó en sus brazos y se sentó en el pequeño banco del jardín. No estoy triste, corazón. En realidad tengo noticias muy felices. ¿Recuerdas que siempre me preguntas por tu papá? Los ojos de Victoria se iluminaron. ¿Lo encontraste? ¿Encontraste a mi papá? Sí, mi amor. Lo encontré. Y resulta que él también te ha estado buscando todo este tiempo. Victoria saltó de emoción. ¿Dónde está? ¿Cuándo puedo verlo? Se parece a como lo imaginé en mis sueños. Isabel sonrió a través de sus lágrimas. Esta noche vamos a ir a conocerlo, y creo que te va a amar tanto como yo te amo. Pero Isabel, dijo Victoria de repente con esa sabiduría que a veces muestran los niños, tú te vas a quedar conmigo, ¿verdad? No quiero perderte.
El corazón de Isabel se apretó. Esta era la parte más difícil de toda la situación. Victoria, tu papá es tu familia. Verdadera. Él puede darte cosas que yo nunca podré darte. Pero sin importar lo que pase, siempre voy a ser parte de tu vida. ¿De acuerdo? Esa noche, Isabel y Victoria llegaron a la dirección que Lorenzo había proporcionado. Era una mansión elegante, en uno de los mejores barrios de la ciudad. Pero Lorenzo las estaba esperando en el jardín delantero, visiblemente nervioso y emocionado. Victoria se escondió tímidamente detrás de Isabel al principio, pero cuando vio a Lorenzo, algo mágico sucedió. Sus ojos se encontraron, y fue como si se reconocieran a nivel del alma. Victoria dio un paso adelante, luego otro, hasta que comenzó a correr hacia él. «¡Papá!», gritó, aunque nunca antes lo había visto en persona. «Sabía que me ibas a encontrar. Te vi en mis sueños». Lorenzo la atrapó en sus brazos, cayendo de rodillas, mientras la abrazaba como si nunca fuera a soltarla. Ambos lloraban de alegría, y Isabel se mantuvo a una distancia respetuosa, permitiendo que padre e hija tuvieran su momento. «Mi pequeña princesa», susurraba Lorenzo una y otra vez. «Papá nunca dejó de buscarte. Nunca dejé de amarte». Después de varios minutos, Victoria se separó lo suficiente para mirar el rostro de su padre. «Tienes los mismos ojos que yo», observó con la franqueza típica de los niños. «E Isabel dice que también tienes el mismo corazón bueno». Lorenzo miró hacia Isabel con una gratitud tan profunda que ella sintió que podría desmayarse. «Isabel es un ángel», le dijo a Victoria. «Ella te cuidó cuando papá no podía hacerlo». Las siguientes horas fueron mágicas. Victoria le contó a Lorenzo sobre su vida con Isabel, sobre sus juegos favoritos, sus libros preferidos, sus sueños y esperanzas. Lorenzo la escuchaba con una atención absoluta, memorizando cada palabra, cada gesto, cada sonrisa. Cuando llegó la hora de irse, Victoria se aferró tanto a Isabel como a Lorenzo. «¿No pueden vivir los dos conmigo?», preguntó con la lógica simple de un niño. Lorenzo e Isabel se miraron por encima de la cabeza de Victoria. Sin decir palabra, ambos entendieron que esta era una conversación que tendrían que tener pronto. Durante las siguientes semanas se estableció una rutina. Victoria pasaba las mañanas con Lorenzo, quien había reestructurado completamente su horario de trabajo para estar disponible para su hija. Las tardes las pasaba con Isabel, manteniendo la continuidad y estabilidad que necesitaba. Un día, Lorenzo pidió hablar con Isabel en 1900 en privado mientras Victoria jugaba en su jardín. «Isabel, he estado pensando mucho sobre nuestra situación», comenzó Lorenzo. «Victoria la ama profundamente, y es obvio que usted siente lo mismo por ella. No voy a separar a Victoria de la mujer que la salvó y la crió». Isabel sintió un nudo en la garganta. «¿Qué está sugiriendo?» «Quiero ofrecerle un trabajo como supervisora de servicios domésticos en mi empresa, con un salario que le permita vivir cómodamente. Además, hay una casa pequeña pero hermosa en mi propiedad, con su propio jardín y completa privacidad. De esa manera, Victoria puede tener a ambos padres cerca». Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas. «¿Ambos padres?». Lorenzo sonrió. «Usted la crió, la amó, la protegió cuando yo no pude hacerlo. En mi corazón, usted es su madre, tanto como yo soy su padre. Si está dispuesta, me gustaría que formáramos una familia poco convencional pero llena de amor». Isabel apenas podía creer lo que estaba escuchando. «¿Está seguro? Soy solo una empleada de limpieza. Usted es la mujer más valiente y noble que he conocido jamás», interrumpió Lorenzo. «Y más importante aún, es la persona que mi hija ama y necesita. Eso la convierte en la persona más importante en mi mundo». Cuando le contaron la noticia a Victoria, su reacción fue exactamente la que ambos esperaban, pura alegría sin complicaciones. Para ella, tener a sus dos personas favoritas cerca era simplemente perfecto. 6 meses. Después, Isabel se había establecido en su nueva casa dentro de la propiedad de Lorenzo. Victoria dividía su tiempo entre ambas casas, pero la mayoría de las comidas las hacían juntos en la casa principal. Lorenzo había contratado a Isabel oficialmente como su asistente personal y coordinadora de la casa, reconociendo sus habilidades organizacionales y su inteligencia natural.
Isabel había florecido en su nuevo rol. Ya no tenía que preocuparse por llegar a fin de mes o por brindarle a Victoria las oportunidades que se merecía. Pero más importante aún, había encontrado en Lorenzo no solo a un empleador agradecido, sino a un verdadero amigo. Una noche, mientras Victoria dormía y ambos se sentaban en la terraza disfrutando de una cena tranquila, Lorenzo le hizo una pregunta que había estado rondando en su mente durante semanas. Isabel, ¿alguna vez se ha preguntado qué habría pasado si Diego hubiera sobrevivido lo suficiente para contarme directamente sobre Victoria? Isabel reflexionó sobre la pregunta. A veces, pero creo que las cosas sucedieron exactamente como tenían que suceder. Usted necesitaba tiempo para sanar de la pérdida de su esposa. Victoria necesitaba amor y cuidado incondicional durante sus primeros años, y yo necesitaba descubrir que podía ser más de lo que creía ser. Lorenzo asintió pensativamente. Diego era un hombre sabio. Creo que sabía que usted era exactamente la persona correcta para cuidar de Victoria y que eventualmente encontraríamos nuestro camino de vuelta el uno al otro. ¿Cree que su esposa habría aprobado todo esto?, preguntó Isabel con delicadeza. Lorenzo sonrió con ternura. Gabriela era la mujer más generosa que conocí. Ella habría amado que nuestra hija fuera criada por alguien con un corazón tan grande como el suyo. Y creo que habría estado agradecida de que usted me ayudara a recordar cómo ser humano de nuevo. Un año después, la vida de todos había encontrado un equilibrio hermoso. Victoria estaba prosperando en su nueva escuela, donde había hecho muchos amigos y mostraba un talento excepcional para el arte y la música. Lorenzo había recuperado no solo a su hija, sino también su capacidad de encontrar alegría en las cosas simples de la vida. Isabel había sido promovida a directora de operaciones de la empresa de Lorenzo, demostrando una aptitud natural para los negocios que nadie, incluida ella misma, había sospechado. Su oficina estaba justo al lado de la de Lorenzo, y trabajaban juntos como un equipo perfectamente sincronizado. Pero lo más importante de todo era que los tres habían formado una familia genuina, poco convencional, pero llena de amor, respeto y gratitud mutua. Una tarde de domingo, mientras los tres paseaban por el parque donde Victoria había aprendido a andar en bicicleta, ella se detuvo de repente y los miró a ambos. ¿Saben qué?, dijo con esa seriedad que a veces adoptaban los niños para las declaraciones importantes. Creo que soy la niña más afortunada del mundo. ¿Por qué dices eso, pequeña?, preguntó Lorenzo, levantándola en sus brazos. Porque tengo dos padres que me aman muchísimo, y los dos me encontraron cuando más los necesitaba. Isabel y Lorenzo intercambiaron una mirada llena de comprensión y amor. Victoria tenía razón. Todos se habían encontrado exactamente cuando más se necesitaban. Mientras caminaban de regreso a casa, con Victoria contando historias sobre sus amigos de 1900, la escuela y haciendo planes para el día siguiente, Isabel reflexionó sobre el increíble viaje que los había llevado a este momento. Una simple empleada de limpieza había salvado a una niña perdida, había reunido a una familia destrozada y había encontrado su propio lugar en el mundo. La historia que había comenzado con lágrimas en una oficina silenciosa ahora se había convertido en una vida llena de risas, amor y segundas oportunidades. Y todos sabían que este era solo el comienzo de su historia juntos. Esa noche, después de acostar a Victoria, Lorenzo e Isabel se sentaron en la terraza como era su costumbre. Pero esta vez, Lorenzo tenía algo especial que decir. Isabel, comenzó tomando su mano entre las suyas. Estos han sido los meses más felices que he vivido desde que perdí a Gabriela. Victoria ha recuperado a su padre, pero yo he ganado mucho más que eso. He ganado una familia, una compañera, una mejor amiga. Isabel sintió que su corazón se aceleraba. Lorenzo, sé que esto puede parecer precipitado, y no estoy pidiendo una respuesta inmediata, continuó él, pero quiero que sepas que me he enamorado de ti. No solo por lo que hiciste por Victoria, sino por la mujer extraordinaria que eres. Te he visto transformarte de una empleada tímida en una empresaria segura, de una cuidadora amorosa en una madre maravillosa. Isabel sintió lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. Yo también me he enamorado de ti, susurró. Al principio pensé que era solo gratitud o admiración, pero es mucho más que eso.
Lorenzo se acercó y la besó suavemente. ¿Crees que Gabriela aprobaría que yo encuentre el amor de nuevo? Isabel sonrió a través de sus lágrimas. Creo que ella querría que fueras feliz, y creo que le encantaría saber que su hija tendrá una madre que la ama tanto como ella la habría amado. 2 años después, en una ceremonia pequeña pero hermosa en el jardín de su casa, Lorenzo e Isabel se casaron. Victoria, radiante en su vestido de dama de honor, declaró orgullosa a todos los invitados que ahora oficialmente tenía la familia más perfecta del mundo. Mientras bailaban su primera canción como marido y mujer, con Victoria danzando alrededor de ellos, Isabel recordó las palabras que Diego le había dicho antes de morir: «Protege a esta niña hasta que sea seguro de devolverla a su familia». Había cumplido esa promesa de una manera que nunca habría imaginado. No solo había devuelto a Victoria a su familia, sino que se había convertido en parte integral de esa familia. Había encontrado su lugar en el mundo, había descubierto su propio valor y había aprendido que a veces los milagros llegan disfrazados de responsabilidades inesperadas. La empleada de limpieza que una vez había sido invisible, ahora era el centro de una familia hermosa. El CEO, que había perdido la fe en la bondad humana, había recuperado no solo a su hija, sino también su capacidad de amar y confiar. Y Victoria, la niña que había sido separada de su familia por la tragedia y el mal, ahora vivía rodeada de más amor del que muchos niños experimentan en toda una vida. Su historia era prueba de que a veces, cuando todo parece perdido, el amor encuentra una manera de sanarlo todo, y que los finales felices no siempre llegan de la manera que esperamos, pero cuando llegan, valen cada momento de dolor y incertidumbre que los precedió. En su nueva vida juntos, los tres habían aprendido que la familia no siempre se define por la sangre, sino por el amor, la lealtad y la disposición de sacrificarse unos por otros. Y en esa verdad, encontraron no solo la felicidad, sino también la paz que todos habían estado buscando durante tanto tiempo.